queremos conversar con una persona que ha estado al frente de la cartera, desde el Poder Ejecutivo, al frente de un Ministerio de Salud, pero que al mismo tiempo ahora lo ve como diputado y como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, un hombre con mucha experiencia que además, por supuesto, es médico. Me refiero a Pablo Schedlin. Pablo, buen día. Adrián Murano, Fabi Sonano, nos saludamos. ¿Cómo le va? ¿O cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, muchas cuestiones para conversar. La primera es, de todo lo que está pasando, ¿cuál es tu evaluación respecto al cumplimiento, a la conciencia social sobre la cuarentena? ¿Cómo venís observando desde de tu conocimiento, de tu experiencia? Yo creo que para un hecho inédito de estas características, en un país que tiene las dificultades como tiene la Argentina, me parece que el cumplimiento es bastante bueno. Yo creo que lo que tenemos que rescatarle a la gente, más allá de que por supuesto el Estado tiene que seguir controlando y siendo muy estricto en los controles, me parece que también hay muchísima gente, pero muchísima gente que hoy está haciendo un enorme esfuerzo, manteniéndose en sus casas, no visitando a sus familiares, gente de edad que se mantiene sin ver a sus nietos. Y me parece que el mecanismo en este difícil trance, porque en realidad, en definitiva, dependemos de la buena voluntad de la población. Esto de uno puede poner controles en las calles y uno puede arrestar a 500.000 personas, pero necesitamos de millones de argentinos que entiendan el mensaje, que el mensaje sea un mensaje que entiendan que es para cuidarlos, y me parece que en ese sentido el presidente ayer fue muy claro cuando dijo que el estado de sitio era innecesario. Coincido plenamente. Hoy el Estado tiene todas las herramientas para poder hacer esto, pero sobre todo me parece que tenemos que apelar a la enorme mayoría de argentinos que entiende esto y que lo está cumpliendo. Es verdad, ha habido situaciones que estaban fuera de la norma, muchas, y creo que el Estado las ha ido controlando, y de a poco me parece que estamos entrando en razón. Por eso es tan importante, me parece, en este sentido, la oportunidad del inicio de las normas, porque se discutió mucho cuándo era el mejor momento para empezar con este aislamiento general. Yo hoy terminé la cuarentena mía, yo volví de Washington hace 14 días, y estuve 14 días, o sea, cuando yo empecé la cuarentena personal, digamos, preventiva, todavía ustedes deambulaban por las calles sin ningún problema. Es verdad. Bueno, era mi siguiente pregunta, porque claro, sabíamos que hoy estaba terminando su cuarentena, o tu cuarentena, después de un paso por Washington, y lo que estabas comentando en redes sociales es, o soy un paciente, o fui un paciente asintomático, que es una de las posibilidades, pero lo cierto es que ya no está en condiciones de contagiar. De todas formas, tiene que cumplir una cuarentena social, digamos, ¿no? Claro, sigo con la cuarentena de toda la Argentina, digamos, en el sentido de que está bien, ahora yo puedo ir a hacer alguna compra, puedo, como soy diputado, tengo alguna prerrogativa en cuanto al trabajo, digamos, ¿no? Alguna reunión específica que tenga que ver con esto, pero en definitiva tengo que, y todos tenemos que seguir controlando. Nosotros ayer en Tucumán tuvimos una situación muy, muy dramática, que fue que uno de los legisladores de una fuerza opositora, bueno, pero más allá de la fuerza opositora, Bussi, lo hemos comentado aquí, fue con fiebre, fue irresponsablemente con fiebre a una sesión. Acá no importa hoy si uno ha venido de viaje, si conoce a alguien que ha venido de viaje o no. Hoy los argentinos tenemos que entender que cualquier persona que tenga fiebre o tos, o fiebre y tos, o fiebre y dolor de garganta, pero fiebre indudablemente, no tiene que ir a ningún lugar donde haya mucha gente, porque genera enorme posibilidad de contagio. En realidad el virus es probable que pueda contagiar en algún paciente asintomático en forma pequeña, pero está demostradísimo que la gran potencial de contagio se da en fase sintomática, o sea, cuando la persona tiene fiebre y tos. Ahí es cuando es realmente muy contagioso. Entonces, ir con fiebre a una sesión es una cosa realmente que... Eso es lo que tenemos que intentar explicarle a toda la gente. Estamos en comunicación con Pablo Schedlin, es médico, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, también ex ministro de Salud. Pablo, antes mencionabas que no hace falta haber estado en contacto con una persona que haya viajado al exterior para, si uno siente fiebre, considerar que puede estar cursando un coronavirus. Ahí tocaste un tema muy sensible, que es el tema de los testeos. La Organización Mundial de la Salud
dice que la principal herramienta para combatir el coronavirus es testear, testear y testear. Así lo ha dicho el titular de la OMS. ¿En qué situación está la Argentina en relación al tema de los testeos? ¿Estamos testeando poco, bien, suficiente, lo que podemos si es lo que hay? No, a ver, tenemos un problema en la Argentina hoy que es un problema que tiene que ver con la posibilidad de hacer testeos en todo el país. O sea, hoy todos los testeos prácticamente se está empezando a descentralizar, pero hoy todavía se hacen todos en el Malbrán. Sí. Nosotros necesitamos salir de esa situación que es lógica inicialmente, porque es un testeo nuevo, porque había que validarlo, porque había que capacitar a la gente, etcétera, pero la técnica de testeo es una técnica absolutamente conocida, ¿no? Ninguno de los laboratorios importante de ninguna de las provincias no hace PCR en tiempo real, que es el estudio que se necesita para esto. Lo que cambia son algunos, digamos, insumos que son específicos para... Los reactivos, los famosos reactivos. Claro, algunos, porque hay reactivos que son comunes para todos los PCR y hay algunos que son específicos. Bueno, los específicos son los que cambian y definitivamente creo que esto es un paso que la Argentina en esta semana tenemos que dar. Hoy, inclusive, hay laboratorios privados en la Argentina que también tienen hoy la capacidad para hacer esto y también hay que habilitarlos. Nosotros tenemos que habilitar a todo el sector privado de la seguridad social. Obviamente que acá hay que tener en cuenta una cosa y esto lo quiero aclarar. Hacer un testeo de este virus requiere medidas de bioseguridad muy importantes porque uno puede contagiarse con la muestra, con ese hisopo que uno usó para sacar el virus, uno se puede contagiar. Entonces, como no podemos vacunar al personal de salud, pues no hay vacuna para esto, y sabemos que es una enfermedad potencialmente grave, tiene que haber medidas de bioseguridad, y no cualquier laboratorio puede hacerlo, tienen que ser laboratorios con medidas de bioseguridad. Bueno, ahora, ha pasado, Pablo, perdón, ha pasado la semana pasada que ANMAT le prohibió a algunos laboratorios muy importantes, con operaciones en Argentina, no vender más los reactivos para hacer el test, que entiendo se estaba haciendo de manera privada en algunas clínicas. Eso ha pasado porque ese test que de algunos de los privados no había sido autorizado todavía por ANMAT. Pero de todas maneras, hoy, digamos, la posibilidad es de donde estamos hoy a donde podemos estar mucho mejor en testeo. Si nosotros habilitamos a los laboratorios privados que tengan las capacidades y cada jurisdicción tiene la posibilidad y la responsabilidad de evaluar cuáles son los laboratorios. Habrá 1, 2, 3 privados seguro por provincia, por lo menos, en provincias medianas. Y después tenés que toda la red nacional de laboratorio público, que es una red que se constituyó en la pandemia de H1N1, de gripe, tiene el equipo, tiene las posibilidades y te está esperando los insumos. Dicen, por ejemplo, que acá en Tucumán, el día miércoles llegarían los insumos para la provincia. Bueno, eso va a ser un paso muy importante, porque hoy, ahora, otro tema con el tema del testeo. ¿Quiénes son las personas que se deben testear? Porque esto de testear y testear cae en una lógica que por ahí hay que testear a pacientes asintomáticos. Lo que hizo Corea del Sur. Claro. Yo diría que hoy, por la capacidad de testeo que va a tener la Argentina, o que tiene, y que va a ir teniendo en los próximos, las personas a testear son las personas sintomáticas. O sea, aquella persona que tiene fiebre y nosotros queremos saber si tiene o no, a esa persona la vamos a testear. No vamos a hacer un testeo a la población, no vamos a hacer un screening de población sana para saber qué porcentaje de nuestra población tiene o ha sido asintomática. ¿Y eso no lo vamos a hacer, perdón, Pablo, por una cuestión de costos o por una cuestión de recursos humanos? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Por una cuestión de priorizar en donde es más necesario. Nosotros tenemos que priorizar para tratar y para prevenir la enfermedad en aquellas personas sintomáticas, porque sabemos que ahí está la máxima posibilidad de contagio, de enfermedad y de gravedad y de contagio. Entonces, cuando uno tiene que priorizar, si vos te pones a testear a 80% negativos, vas a perder el tiempo inicialmente. Esto puede evolucionar, pero digamos en el momento me parece que ni siquiera en los Estados Unidos hoy, que han aumentado logarítmicamente la cantidad de testeos en los últimos días, habilitando al sector privado, porque ellos tuvieron también el mismo tema que nosotros, tampoco están testeando a gente asintomática, salvo algunos asintomáticos particulares. Vos podés testear, por ejemplo, personal de salud asintomático, porque te interesa saber cómo tu personal de salud se está contagiando o no.
Claro. de esto. Y esto es otro tema muy importante, Sí. ¿no? La protección de nuestro personal de salud. Eso es una enorme batalla que tenemos que dar, dándole los recursos Sí. y los insumos necesarios. Si hace falta en más Mm. cantidad, ahí sí que no se puede ahorrar, porque no hay reemplazo. Bueno, No en tenemos Italia, el herramientas para problema, reemplazar. Pablo, el problema, uno de los problemas en Italia es que el sistema de salud colapsó, entre otras cosas, porque el personal sanitario se contagió muy rápidamente y entonces no había ni insumos, ni camas, ni médicos para curar a los pacientes, digamos. Eran los propios médicos los pacientes. Pablo, te pregunta Fabi Solano. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, Fabi, ¿cómo te va? Una de las, digamos, de las formas de explicación de las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández tiene que ver con esto de achatar la curva de contagios. Lo que se produce, digamos, lo que se cae de Maduro en esa teoría es que naturalmente mucha gente se va a contagiar, pero la idea es que se contagien, digamos, en diferentes periodos para poder dar abasto para que, digamos, el sistema de salud pueda responder a la demanda. Mi pregunta es, porque hoy lo estaba hablando con la productora de este programa y nos quedó esta duda que me parece que es fundamental para tener. ¿Necesariamente nos vamos a contagiar todos o cuando una persona se cura también el virus muere y de esa manera se reduce la cantidad de contagios? Porque eso también es importante aclararlo. Cuando una persona es tratada y en aislamiento social, el virus muere y hay una persona menos que contagia. ¿Por qué se piensa que en algún otro momento todos nos vamos a contagiar? No vamos a contagiar todos. Ninguna epidemia contagia a todo el mundo, ni las epidemias de sarampión, digamos, para darte un ejemplo de una enfermedad respiratoria que contagiaba muchísimo. Siempre hay personas que por algún motivo, que por algún tema en sus defensas, que por alguna situación particular en su entorno, no se contagian. No nos vamos a contagiar todos. Inclusive en China tampoco se han contagiado, claro. 1.500 millones de chinos, se han contagiado, no sé, 80.000 dicen ellos, 40.000 con test, 40.000 por nexo. Seguramente después, al pasar esto, China y los países, Italia seguramente, harán testeos poblacionales sobre todo un grupo y veremos qué porcentaje de población después con anticuerpos han tenido o no contacto con el virus y podremos saber, pero definitivamente no van a ser todos. El objetivo de achatar la curva es que aquellos que se vayan a contagiar, supongamos que sean un 10%. A ver, ¿cuánto es 80.000 de 1.500 millones? Que claro. es muy poquito. Muy poquito. Bueno, esos, suponte que haya un grupo más de asintomáticos que hayan pasado desapercibidos, pero de ninguna manera nos vamos a contagiar todos. Lo que vamos a hacer, achatando la curva, es que los que se van a contagiar sean, aunque sean un poco más, no importa que sean un poco más, el tema es que no sean nunca todos de golpe o todos juntos, y intentando que sean los menos posibles de grupos de riesgo. Porque acá está el otro gran desafío. Nosotros tenemos que hacer el aislamiento, pero nosotros tenemos que cuidar sobre todo a los grupos de riesgo, que son los mayores de 65 años, los pacientes con alguna inmunodeficiencia, aquellos pacientes con alguna enfermedad. Eso sí se tienen que guardar mucho y nosotros los tenemos que cuidar mucho. Cada uno de nosotros por ahí tiene alguna persona en este grupo, algún abuelo, algún padre, algún amigo, que está en este grupo de riesgo. Ese grupo de riesgo debemos cuidarnos, porque en ese achatamiento de la curva, ellos no se deberían enfermar. Aunque achatemos la curva, si son muchos de este grupo los que se enferman, igual tendremos muchos pacientes graves. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar no contagiar a los adultos mayores, por decirlo, del grupo más numeroso de riesgo, separar lo más posible a los mayores de 65 años, mayores de 70 años, ni hablar, y mayores de 80 aún más, de personas que puedan contagiarlos. Hacer un gran cuidado de ese grupo, que son el grupo más vulnerable. Y después, sí, esto se va a ir arrastrando. Ahora, viste cómo es, en cualquier momento aparece alguna medicación o alguna manera de que esta enfermedad se pueda tratar, de que sea mucho menos letal, etcétera, y la cosa va a estar mucho más tranquila. Bien. Igual esto va a correr en 2 meses, ¿no? 2 meses, 3 meses, esto está terminado, digamos. Bien. Porque así ha pasado en otros lados, digamos. Habrá que ver si llegamos a esos 2 o 3 meses entonces cumpliendo con lo que se está planteando ahora como defensa, ¿no? Una última, Pablo, cortita, en relación a estos 2 o 3 meses que parece como una eternidad. Sí. Los plazos se verifican así y en tal caso, ¿en cuánto estamos del pico según la experiencia?
No, nosotros Del estaríamos... pico de contagios me refiero, Sí, ¿no? sí, yo entiendo. Si la situación nos pasara como Wuhan o como Italia, estaríamos a 15 días Bien. de tener muchos casos más. Pero España también pasó lo mismo. O sea, los primeros 15 días empieza y después explota. Ahora, nosotros creo que hemos tomado las medidas bastante a tiempo y me parece que si pasa esta semana y pasa la próxima y la cantidad de casos sigue como viene estando, creo que ya es una... Porque para ver la respuesta al aislamiento social necesitamos por lo menos 6 días. Lo otro, todos los contagios que aparecen hoy tienen que ver con antes del aislamiento. Entonces son contagios... Son de la semana pasada, digamos. Exactamente, son de la semana pasada. Y en realidad, hasta ahora siguen siendo todos por gente que vino de viaje. Entonces, bueno, también ahí el tema es que se testea, uno llama al 107 y la verdad es que... Pero no tenemos sintomáticos, o sea, yo entiendo eso, pero también es verdad que si tuviéramos gente con fiebre y tos, estarían consultando. Yo no creo que nadie con fiebre y tos se está quedando en la casa, o sea, se está quedando sin llamar a un médico. Claro. No lo haría yo, digamos, pero me parece que no creo que haya mucho oculto. ¿Qué hace un médico? ¿Llama a un médico? Perdón, una pregunta absolutamente lateral. Sí. ¿Un médico en estas circunstancias llama a un médico? Si tiene fiebre, sí, tos, sí, por supuesto. Llamás al sistema de salud, porque lo que vos necesitas es que te testeen. Vos no te autodiagnosticás. No. Viste que está el tema de las aplicaciones y todo eso. Sí. No, depende de qué tenés. Acá llamas al sistema para que te testeen. Claro. En realidad no hay mucha duda de que tenés eso. Pero hoy yo creo que en la Argentina la definición de caso está cambiando. Claro. Antes la definición de caso era un paciente que había venido, como yo, qué sé yo, de Washington y que había empezado con fiebre y tos. Sí. Hoy cualquier argentino que empieza con fiebre y tos está en la mira ya. Porque... ¿Por qué les estalló a Estados Unidos? Vos estuviste en Washington, ¿cuánto hace? ¿15, 20 días? ¿15 días? Hace 14, claro. 14 días. Un día como hoy hace 14 días. Hace 14 días ya en el mundo era un tema muy muy importante el tema del coronavirus. Sí, pero Washington D.C., por ejemplo, donde yo estuve, en la capital de Estados Unidos, ahí no había habido casos. Todavía hay muy pocos. En realidad sí hay muchos casos en el estado de Washington, que queda en la punta, Seattle, cerca de Canadá. Les llegó porque tienen mucho comercio con China, me decía un médico de Seattle, tucumano que está allá, y bueno, y es como pasó, digamos, empezaron primero... ¿No es que Trump la canchereó mucho? No, después hay un problema, definitivamente los Estados Unidos tuvieron un problema enorme con el testeo, porque la FDA no autorizó testeos que daban vuelta porque no estaban validados, el primer testeo que armó el CDC no era útil, después usaron el testeo la variante, digamos, que se llama alemana, la berlinesa, que es la de mejor calidad, que es la que hoy usa todo el mundo, y recién hace, te diría, unos días, están con capacidad de testeo suficiente para 4 o 5 días. Eso los demoró. Y por otro lado, tienen algún problema los Estados Unidos, porque el sistema de salud norteamericano es un sistema de salud que incluye con muy buena calidad de atención a un grupo pero deja afuera a 30, 40 millones de estadounidenses que no tienen ningún acceso al sistema. Entonces vos, para hacerte un testeo en Estados Unidos, te costaba $4.000. Si venías de China y te querías hacer un testeo, en el primer momento, cuando esto era medio voluntario, la gente llegaba de Wuhan y le costaba $4.000. Para eso se iban a la casa y esperaban a ver qué les pasaba. Claro. Entonces eso también de alguna manera debe haber impactado. Y bueno, hoy te digo, Nueva York, bueno, el mismo Washington y Seattle y todos estos lugares están muy complicados. Yo tengo amigos en Nueva York, médicos argentinos que viven allá, y hay una enorme presión sobre que el sistema está quedándose sin insumos, que le faltan respiradores, todo este tema que nosotros queremos evitar en la Argentina lo están viviendo en tiempo real hoy en Estados Unidos. Estamos hablando de un país que no le faltan recursos, por lo menos nominalmente. No, y si le faltan los imprimen. Los imprimen. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto en la mañana. Gracias a ustedes, Gustavo. Pablo Yedlin, médico, ministro de Salud de Tucumán, ex ministro de Salud de Tucumán, y aparte un presidente de la Comisión de Salud